Hola, estimados amigos de Vociferante. Eh, Esperemos que todos se encuentren bien, que sigan en sus hogares. Eh, Mandamos de un pequeño saludo a todas las madres que nos acompañan, que nos han seguido, que nos han respaldado en este proyecto también, ¿no? Como en toda nuestra vida. Eh, ya pasó un día, tal vez unos días después cuando vean este video, pero igual un saludo y un abrazo. Eh, pero bueno, vamos a hablar ahora de la diplomacia en tiempos del COVID-19. A raíz de que Lani y Rocco escribieron un par de artículos la semana pasada, Rocco haciendo un directo llamado, ¿no? Va directo, dice la diplomacia en tiempos de coronavirus, y Lani que reconoce, ¿no?, que Suecia está haciendo un proyecto controversial en su enfrentamiento a esta pandemia con la estrategia de la inmunización colectiva. Pero bueno, vamos a empezar con este tema de la diplomacia en tiempos del COVID-19. En este sentido, China ha tenido un rol debatible. Entonces, por un lado, como el epicentro de la enfermedad, y por otro, como líder en cooperación técnica. ¿Estaremos ante la posibilidad de un mundo unipolar, como sucedió al terminar la Guerra Fría? ¿Qué opinan de esta pregunta, compañeros? Si empezamos con Rocco. Vale, pues para poder hacer el artículo estuve leyendo y monitoreando desde, pues básicamente un mes atrás, todo lo que se estaba comentando sobre China y sobre las implicaciones que tuvo antes y ahora a través de todos los escenarios que se han revelado después de que en noviembre del año pasado algunos informes detallan que desde noviembre se conocía a ciencia cierta que estaba sucediendo un tipo de brote de una neumonía que no se sabía si era SARS o tenía una mutación, etc., pero que al final pues esto logró acaparar la atención del gobierno chino y es crucial el hecho de que el presidente Xi pues no tomara las riendas de la crisis, que lo dejara a manos de su primer ministro y que dejara toda la iniciativa de acciones del gobierno para que el primer ministro tomara estas acciones como frente a la crisis que se venía de una posible, pues, de un nuevo brote de una neumonía en China, ¿no? No es la primera vez que China ha afrontado este tipo de crisis y pues vemos que a lo largo de este nuevo año que fue 2020, desde enero hasta marzo, pues lo controló de una manera ejemplar a los ojos del mundo, que no teníamos el acceso para poder saber lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pues el escenario internacional ha ido de un dime a otro con el presidente Trump y con algunos otros actores internacionales, pero realmente la diplomacia ha tomado un papel preponderante. Y aquí hago el paréntesis en que la diplomacia china hay que reconocer ciertas acciones que ha tomado y las medidas que conjunto con algunas empresas, que son las grandes empresas asiáticas, han tomado pues el papel de la bandera de la cooperación de una manera muy importante y que han posicionado el nombre de China, al menos lo han limpiado de lo que algunos actores internacionales han acusado, ¿no? Entonces, sí, el debate genera como algunas connotaciones positivas y negativas, pero realmente vemos que la diplomacia ha ganado terreno y justamente con estas participaciones de cooperación. Sí, exacto. Y también se ve ahí a China en el centro, ¿no? Apenas hoy salió una noticia en que la OMS rechaza esta información que venía de Alemania, ¿no? Alemania que decía, reclamaba, argumentaba que China había presionado a la Organización Mundial de la Salud para retrasar el anuncio del COVID-19 como pandemia, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud dijo que no, que las acusaciones alemanas no tenían sustento. Eh,
Entonces, pues existen estas paradojas, ¿no? Entre la cooperación internacional como estrategia de mitigación del virus, al mismo tiempo que el cierre de fronteras, ¿no? Que vimos como ejemplo en muchos países. Y Lani, como también respondiendo un poco a lo del mundo unipolar, y ahora, ¿será la cooperación la fórmula ganadora después de la pandemia o la autosuficiencia de los estados la manera en la que se desenvolverá este mundo post-COVID-19? Pues yo creo que, como decía Rocco, no estamos en un momento muy interesante de la diplomacia. El rol que ha ocupado China sin duda es, o sea, tiene sus partes muy positivas en el sentido, bueno, para ellos obviamente, que si bien está la controversia en que no anunciaron la enfermedad a tiempo, a la vez vemos una cooperación diplomática no solamente desde la parte de su Ministerio de Relaciones Exteriores, sino una cooperación que se ve en ofrecer material, suministros médicos y además la cooperación técnica al ir a otros países ya con la experiencia adquirida en la enfermedad, porque vimos casos como en Italia, ¿no? Y que fueron los chinos ahí. Esto, pues, la pandemia, al final de cuentas, ha generado que varias, no organismos internacionales, sino estos foros multilaterales como el G20, sí, por ejemplo, se unan. Y desde ese lado, pues vemos que la cooperación sí es necesaria para abordar este tipo de crisis global. Entonces, por un lado, sí se ve pues que es necesario el colaborar desde foros así, donde vemos, por ejemplo, el G20, ¿no? Que no solamente es la parte médica o la parte de relaciones económicas, también se reunieron los ministros de Agricultura del G20 para ver cómo va a ser la cadena de suministros alimenticios. Entonces, ahí se ve que es necesario. A la vez, pues estamos viendo que esto ha afectado, pues, cómo se mueven las personas, ¿no? Y yo creo que sí puede afectar a la larga, a lo mejor no en este momento, en cómo de por sí algunos países ya tenían ciertas pues requisitos más fuertes, ¿no? En dejar entrar a otras personas o pues con las olas de derecha, ¿no? La parte de la cooperación. Entonces, al final de cuentas, si por un lado se ve el virus como la culpa de la globalización, porque al final fue eso lo que hizo que se esparciera el virus por todo el mundo, pues ese es el riesgo también al que nos enfrentamos. Yo espero que la cooperación sea quien gane, pero tendremos que ver cómo también las ideologías de los regímenes de cada país van a afectar esto o no. Sí, sí, claro, tienes razón. Un punto extraordinario el que tocas, el de la globalización y en relación con la pandemia, ¿no? También muchos han tratado de explicar por qué México no tuvo un brote tan grande como se vio en otros países, ¿no? Y se puede entender tal vez desde ese lado, porque México no, aunque pues sea contraproducente para nosotros, no tiene tanto tránsito internacional como sí lo tiene España, Inglaterra, Francia, Alemania, y además que es para ellos muy fácil, ¿no? Traspasar las fronteras. En Europa es muy fácil, y para Estados Unidos, en Europa, hubo un brote muy grande, a mí me parece, porque muchos de los países europeos, antes de saber cómo resolver la pandemia, estaban regresando gente a sus países, ¿no? Y Estados Unidos vivió mucho esto, mucha gente de Europa regresó a Estados Unidos, ¿no? Sin saber en realidad qué estaba pasando bien, ¿no? Entonces Estados Unidos ahora está sufriendo mucho de eso, me parece, y México pues se salvó un poco por esto, porque no tenemos tanto tránsito internacional, me parece, ¿no? Es mi opinión. Eh, la siguiente pregunta, vamos a ponerlo ya mucho más local. ¿Cuál es la estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Poder Legislativo en este sentido, en tiempos del COVID-19? Pues en el caso del... Sí, entiendo. En el caso del Poder Legislativo, pues bueno, como herramienta que tiene el Congreso de la Unión, la diplomacia parlamentaria siempre ha sido galante de no solamente una cooperación entre parlamentos, sino también el poder estar de alguna manera modernizándose a la coyuntura actual de cada región, ¿no? México siempre ha tenido una participación muy activa, contrario a que a veces no es tan visible públicamente,
pues tenemos desde la participación actual de la diputada Gabriela Cuevas, ¿no? En la Unión Interparlamentaria, la participación de México en el Parlatino, en Parlacen, donde realmente hay una actividad muy importante de México. Y actualmente el Poder Legislativo vuelve a tomar esta herramienta como un eje principal, me parece, para poder enlazar esa cooperación entre los parlamentos, intercambiar experiencias, pero justamente aquí creo que es un cuestionamiento que se deben de hacer no solamente las instituciones, sino también nosotros que nos podemos dedicar a estos trabajos de investigaciones, de qué manera la diplomacia va a tener resultados tangibles, ¿no? Porque sí se pueden tener reuniones, se pueden reunir en estos órganos internacionales, los actores internacionales pueden ahí tener una participación muy importante. ¿De qué manera sociedad civil, la academia científica, la academia puede tener una participación sumamente importante como actor internacional, ya dejando atrás que el Estado es el único actor y es el principal? Sigue siendo el principal, pero ya hay otros actores que tienen una influencia muy importante. Hay que ver cuál va a ser su papel de la academia y sociedad civil. Y segundo es ver de qué manera hacerlo tangible, es decir, verlo reflejado quizás en algunas reformas estructurales, quizás ver los debates que se van a dar ahora en el Congreso, ver de qué manera los diputados y diputadas van a tener una participación sumamente activa, que no solamente organismos internacionales han pedido que los gobiernos pongan énfasis en medidas fiscales, en presupuestos, y que esto obviamente va a tener un impacto a nivel local, municipal, ¿no? En políticas públicas, en programas. Entonces, también ver si está esta herramienta de la diplomacia, pero cómo hacerlo tangible y que sea un beneficio para la sociedad misma. Muy bien, ¿no? Sí, muchas veces es la crítica ante los internacionalistas, tenemos mucho esta crítica, que podemos decir mucho, escribir mucho, ¿no? Hablar mucho, pero muchas veces no se ve reflejada en cosas tangibles, como dice Carmen. Yo creo que ahora es el momento, ¿no? Se puede ver, tiene que ser el momento de aplicar todo esto que se dice, que se dialoga en estos foros multilaterales. Entonces, para cerrar este tema, que me gustaría que dijera cada quien algo, así si quieren vamos como Carmen, Lani y Rocco para terminar, para darle la vuelta al ciclo y decirnos por qué es relevante la diplomacia ante la alta demanda de suministros de salud, como medicamentos, cubrebocas y tanques de oxígeno, además de la comercialización de vacunas. ¿Por qué es importante esta diplomacia en tiempos en los que hay una parálisis económica, muchachos? Pues justamente por eso, ¿no? Para evitar una parálisis total, ¿no? Es justamente integrar actores, como lo mencioné hace un rato, es tener la herramienta no solamente de la diplomacia, la cooperación, la diplomacia ciudadana, que es algo que se está viendo de manera activa de un tiempo atrás, la diplomacia parlamentaria, es poder tener realmente una visión más global, integral y también coyuntural y regional, ¿no? Que realmente se pueda adecuar a las realidades de los países, que eso es algo que también se ha criticado mucho. Mucho. Podemos tener varios escenarios de cooperación, podemos tener varios espacios de diálogo, pero si esto no se adecua a la coyuntura regional y de ahí a la nacional, pues no vamos a tener muchos avances. Entonces, la diplomacia ahorita sigue siendo una herramienta fundamental que creo que México ha tenido una buena participación, más bien ha tenido una muy buena participación tiempos atrás y ahorita vamos a ver pues la nueva diplomacia que a lo mejor se va a dar a lo largo de este tiempo, no solamente para México, sino a nivel global, cómo se van a hacer ya estos foros internacionales, de qué manera los estados y representantes van a estar comunicados, quiénes van a asistir, entonces se viene una época muy, muy buena para el análisis. Ojalá. Lani. Sí, pues yo creo que como decíamos, ¿no? Ya no solamente es el Estado como el único actor importante en las relaciones internacionales, si bien es grato señalar, ¿no? Todo lo que han hecho los cuerpos diplomáticos, no solo el mexicano, sino los cuerpos en todo el mundo en cuestión de repatriar a sus connacionales, en dar información de COVID, en registrar si hay algún enfermo de nuestros connacionales, ¿no? Han hecho una labor muy fuerte, pero en el sentido ya de lo que hablamos de los suministros, por ejemplo, pues
se ve cómo los gobiernos también necesitan del sector privado, ¿no? En este caso las farmacéuticas, los que producen este material, para poder pues hacer las cadenas de suministros que cada país está necesitando de acuerdo pues al contexto, a la población, ¿no? Vemos cómo México logró también desde China traer algunos de los materiales que eran necesarios, y yo creo que también hay poder darle un poco a esta parte de no solamente usar como reflexión, ¿no? Buscar también ese talento mexicano que hay, que se ve, que hemos visto en jóvenes desarrollando de técnicas de 3D, por ejemplo, para poder Sí, no solamente el traer cubrebocas. materiales de otros lados, pero fomentar en este tiempo de crisis una oportunidad en la innovación interna. Muy bien. Rocco. Bueno, pues yo creo que es una temporada de desafíos negativos y positivos, y la diplomacia nos va a ayudar a confrontarlos de una manera más asequible y de una manera más equitativa. El propósito de la diplomacia justamente es eso, ¿no? Buscar un mundo más equilibrado. Y lo que veo en el presente máximo es de que la diplomacia va a tener su línea de fuego cuando se descubra la vacuna. Cuando se descubra la vacuna, esto puede tomarse como una guerra muy, muy importante, porque algunos países están invirtiendo en diferentes fondos. Por ejemplo, México tiene ya 4 y Estados Unidos lidera ya fácil como dos importantes esfuerzos que están, por lo menos están vislumbrando alguna cura a finales de este año. Entonces creo que este va a ser el gran desafío para la diplomacia en los próximos meses. Y pues nada, o sea, creo que tendremos que tener más fe en estos funcionarios que nos representan. Pues incluso Sí. algunos dicen, ¿no? que este es uno de los mayores retos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la creación de Naciones Unidas. Entonces, que se viene una temporada bastante importante. Pues se viene para empezar una crisis económica fuerte, ¿no? Para todo el mundo. Sí, a mí esto de las vacunas también me parece que va ahí a ser, como dice Rocco, lo que defina si en realidad hay buena intención, si se creó una buena intención a partir del COVID-19 o no, ¿no? O va a ganar de nuevo el capital y la comercialización de la vacuna, ya lo veremos. ¿Les gustaría terminar con algún comentario, algún consejo, algo para investigar, algo para leer, algo que les gustaría apuntar? ¿No? Perfecto, pues bueno, nada más, Lani. justamente que hablábamos de todo este rol que está ocupando, se me olvidó decir, China ahorita, dadas las predicciones del Fondo Monetario Internacional, va a ser el único país que salga positivo de la crisis, hasta ahora las proyecciones. Entonces, bueno, también va a ser interesante ver no solo las vacunas, sino cómo se desarrolla esta recesión que ya existe, como decía Cara, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, desde la gran recesión, perdón, en el 29, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y también ponerle atención a la criptomoneda que lanzó ayer. Sí. Entonces, eso es un tema que nos va a tener rodando el internet y al menos por los próximos meses, sobre el desplazamiento de esta criptomoneda hacia el dólar. Sí, ¿qué transformaciones va a haber, no? Claro, se han dado varios casos de que se busca cambiar el dólar, ¿no? Sí. Yo creo que el dólar va a ser ahí, cuando caiga eso, va a ser el declive total de Estados Unidos, ¿no? Yo lo veo complicado, pero obvio no lo veo imposible, ¿no? Pero bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Estaremos publicando pronto este video, espero que les guste. Les dejamos ahí el espacio para que nos comenten, nos den consejos. Y pues a todos un abrazo a distancia. Espero que estén muy bien. Saludos. Chao. Bye. Bye.